Hola, buen día, bienvenido. Comencemos nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy revisaremos del capítulo 26 del libro del profeta Ezequiel los primeros 14 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La satisfacción propia denunciada. La satisfacción propia denunciada. Recuerden que para nuestro tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60. Primero leamos la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, capítulo 26, versículo 1 al 14. Aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, Ea bien quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y era desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, y barreré de ellas hasta su polvo, y la dejaré como la peña lisa, tendedero de redes, será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte y escudo afirmará contra ti, y pondrá contra ti arietes contra tus muros y tus torres, destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos, con el estruendo de su caballería, y de las ruedas y de los carros temblarán tus muros, cuanto entre por tus puertas, como por portillos de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles, y tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra, y robarán tus riquezas, y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera, y tu polvo en medio de las aguas, y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras, y te pondré como una peña lista, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. La misma porción, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios: El 3 de febrero, durante el año 12 de cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, Tiro se alegró por la caída de Jerusalén, diciendo: Ajá, la que era puerta de entrada a las prósperas rutas comerciales del oriente ha sido destruida, y ahora es mi turno. Dado que ella quedó desolada, yo me enriqueceré. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: Oh Tiro, yo soy tu enemigo, y haré que muchas naciones se levanten contra ti como las olas del mar que rompen contra tu costa. Ella destruirá las murallas de Tiro y derribarán sus torres. Yo rasparé su suelo hasta dejarlo como roca desnuda. No será más que una roca en el mar, un lugar donde los pescadores tienen sus redes, pues yo he hablado, dice el Señor soberano. Tiro se convertirá en presa de muchas naciones, y sus aldeas de tierra adentro serán destruidas a espada. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Esto dice el Señor soberano: Del norte haré que se levante el rey Nabucodonosor de Babilonia contra Tiro. Él es rey de reyes, y viene con sus caballos, sus carros de guerra, sus conductores y un gran ejército. Primero destruirá las aldeas de tierra adentro, luego te atacará construyendo un muro de asalto y una rampa, y levantando un techo de escudos. Golpeará tus murallas con arietes, y demolerás tus torres a golpe de martillo. Las patas de sus caballos aguarán de polvo la ciudad, y el estruendo de las ruedas de los carros de guerra y sus conductores hará temblar tus murallas cuando entren por tus puertas derrumbadas. Los caballos de sus jinetes pisotearán todas las calles de la ciudad. Masacrarán a tu gente y derribarán las fuertes columnas. Sacarán tus riquezas y mercancías y demolerán tus murallas. Destruirán tus preciosas casas y arrojarán al mar las piedras, los maderos y hasta el polvo de la ciudad. Pondré fin a la música de tus cánticos. Nunca más se oirá entre tu pueblo el sonido de las arpas. Transformaré tu isla en una roca desnuda, un lugar donde los pescadores tienen sus redes. Jamás será reconstruida, porque yo el Señor he hablado. Sí, el Señor soberano he hablado. La satisfacción propia denunciada.
el castigo sobre Tiro. Tiro y Sidón no son propiamente naciones, sino ciudades costeras, dedicadas a las actividades mercantiles. Tiro es motivo de una extensa y apasionada denuncia, y Sidón es denunciada rápidamente en solamente 4 versículos. Tiro y Sidón eran las principales ciudades fenicias en la costa del Mediterráneo, al norte de Israel. En tiempos de Ezequiel, Tiro era la más importante de las dos. A pesar de su insignificante tamaño, Fenicia, una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo, sus habitantes construían embarcaciones y eran navegantes, comerciantes y colonizadores. Los barcos fenicios navegaban hasta los sitios tan lejanos como las Islas Británicas y alrededor de África. David y Salomón habían usado a Fenicia como proveedora de madera y artesanos para sus proyectos de construcción de palacios y del templo. Ni David ni Salomón pretendieron incluir a Fenicia dentro de sus dominios. El malvado rey Acab se casó por motivos políticos y económicos con Jezabel, una princesa de Sidón. La Biblia da la impresión de que aunque Tiro y Sidón habían alcanzado capacidades técnicas y vastas riquezas, no les interesaba el costo humano de sus formidables ganancias. Después de las 4 profecías cortas en contra de las naciones al oriente y poniente de Israel, Ezequiel pronuncia una extensa profecía contra la ciudad-estado de Tiro, ubicada al norte de Israel. En realidad, esta sección es una serie de 4 profecías que comienzan con las palabras: vino a mí palabra de Jehová diciendo. El primero de ellos es una profecía directa acerca de la destrucción de Tiro. El segundo es un lamento o luto por la ciudad destruida. El tercero y cuarto se dirigen al príncipe de ese estado y a su rey respectivamente. Ezequiel, como Jeremías, creía que Babilonia era el instrumento de juicio de Dios contra un Israel infiel. Resistir a Babilonia era resistir la voluntad divina. Es por eso que Jeremías aconsejó su misión a Babilonia y por qué Ezequiel no incluyó a Babilonia entre las naciones que condenó. En el momento en que Judá estaba bajo el asedio de Nabucodonosor, solo otras 2 naciones todavía resistían contra Babilonia: Egipto y Tiro. Ambas naciones fueron objeto de intensas críticas por parte del profeta. Ezequiel comienza con 4 profecías contra Tiro. Esta ciudad-estado no controlaba vastos territorios ni grandes poblaciones. Su importancia era su poderío económico. Su territorio no era más que una isla enfrente a la costa del sur del Líbano, más una pequeña área en el continente. Cada uno de ellos contenía un puerto a través del cual pasaba una gran parte del comercio marítimo de la región del Mediterráneo oriental. Las profecías del profeta contra Tiro reflejan su posición única entre las naciones del mundo de Ezequiel. La longitud de esta profecía refleja la gran importancia de Tiro en el momento de la historia de Israel. Tiro era la ciudad principal de Fenicia y consistía en 2 ciudades, una fortaleza fortificada en un afloramiento rocoso a media milla de la costa y una comunidad más pequeña en la costa. El rey Hiram I había conectado los 2 centros de población con una calzada en el siglo X a.C. Tiro era importante porque era un puerto importante y un centro militar. Se encontraba en la costa mediterránea a 35 millas del mar de Galilea y a 100 millas de Jerusalén. El capítulo 25 contiene profecías contra las naciones al este y al oeste de Israel, pero ahora el Señor mira hacia el norte. Las profecías de Ezequiel sobre la destrucción de Tiro son las más largas contra una ciudad-estado en el Antiguo Testamento. Vio que Dios usaría a Nabucodonosor para castigar a todos los enemigos de Israel, entre los cuales estaban Tiro y Egipto, que eran particularmente formidables. El registro bíblico primero menciona a la ciudad como una ciudad fuerte y fortificada que formaba parte del límite de la herencia de la tribu de Aser. Tiro fue prominente en los días de David y Salomón y durante el resto de la historia del Antiguo Testamento. Con el ascenso de Asiria al poder, Tiro se sometió periódicamente al señorío de Asiria, pagando tributo por la abundancia de su riqueza. Siempre que fue posible, sin embargo, Tiro se rebeló contra el poder asirio y resistió la retribución asiria en la seguridad de su fortaleza isleña. Cuando Asiria comenzó a declinar en fuerza, Tiro ejerció su completa independencia.
Tiro estaba en esta última condición cuando se entregaron estas profecías. Este capítulo entonces se convierte en el quinto mensaje contra naciones extranjeras y necesita por tanto una introducción especial. Una primera aproximación al texto muestra que estamos frente a un mensaje que se diferencia de los otros. En primer lugar, por su extensión, que es solo superado por el mensaje contra Egipto. En segundo lugar, por el contenido de esta sección. En más de un sentido deja de lado la estructura de los mensajes anteriores, especialmente por el uso del lenguaje altamente simbólico. Finalmente, se debe reconocer que estamos frente a un texto que ha dado lugar a distintos tipos de interpretaciones, lo que hace que se enfrente el mismo con cuidado. El mensaje contra Tiro también se trata de acudir al tribunal de Dios. Y al ser una localidad de enorme comercio, que era conocida por todo el mundo y por consiguiente, la extensión también debía ser grande para el juicio para esta ciudad. La ciudad de Tiro, Fenicia, era de las ciudades más importantes del antiguo mundo, aunque tenía poco poderío militar, tenía mucha influencia comercial, siendo una ciudad muy rica. Era en todas las épocas objeto de operaciones militares de los ejércitos que pasaron por Palestina. Los asirios en tiempo de Salmanasar, el conquistador de Samaria, sitiaron la ciudad durante 5 años sin poder dominarla. Según las inscripciones asirias, la ciudad cayó frente al gran rey asirio Asurbanipal. Después, en el tiempo de Nabucodonosor, fue sitiado por el rey caldeo durante 13 años y según Josefo y otros fue conquistada por él. En los años posteriores fue conquistada sucesivamente por Alejandro Magno y los romanos. Hasta la época de las cruzadas existió, siendo destruida finalmente por los turcos. Hoy en día se ve cumplida la profecía de Ezequiel: tendedero de redes será. Existe en la actualidad una miserable aldea de pescadores que literalmente emplean las orillas arenosas de la isla como lugar para tender sus redes. Así ha decaído la antigua gloria de esta ciudad y se han cumplido las profecías del varón de Dios. Tiro ciertamente era muy pequeña en términos geográficos, sin embargo en términos económicos era altamente significante y así una fuerza importante en la política del Medio Oriente. La antigua ciudad de Tiro era un importante puerto marítimo por la zona que hoy es el sur del Líbano. La ciudad tenía 2 puertos, como hemos dicho. Hay varias referencias en Ezequiel a los estrechos vínculos de Tiro con el mar. Tanto su superioridad como su pronosticada caída se describen utilizando alusiones marítimas. Una parte sustancial del vigor de Tiro radicaba en su habilidad marítima y Ezequiel toma estos elementos. La riqueza de Tiro emanaba de su comercio. Sus mercaderes viajaban extensamente a través del mundo conocido y comerciaban con una amplia gama de bienes. Su pueblo era famoso por su habilidad comercial. Esta habilidad les había conducido también a prosperidad. Tiro tenía una larga historia y aquí, en esta parte de profecía contra Tiro y Egipto, son guías instructivas en cuanto a la naturaleza del orgullo nacional. La mayoría de las personas mantienen cierto elemento de orgullo en el progreso de su nación y lo apoyan. En el caso de Tiro vemos la confianza arrogante del éxito económico de hechura propia. La riqueza que había adquirido era para ella la señal de ser superior a las naciones vecinas. Para mantener esa superioridad estaba lista para apoyar prácticas comerciales corruptas. La desaparición de Israel fue vista simplemente como una oportunidad comercial. Tiro fue condenada por esas actitudes que todavía prevalecen en la sociedad actual. No debemos dejar que el éxito material de nuestra nación llegue a ser el único criterio de mérito. Por eso hemos titulado este devocional como la satisfacción propia denunciada. En esta profecía se reprende a Tiro por ver la caída de Jerusalén como un evento que meramente facilitará su propia prosperidad. Los babilonios bajo Nabucodonosor habrían de sitiarla y destruirla. Gozarse por la caída de otros es una emoción que los cristianos y otros necesitan abordar, ya que es muy penetrante pero no reconocida fácilmente.
La palabra de Dios, Ezequiel, es, en otras palabras, Tiro ha dicho que la ruina de Jerusalén asegura su propia prosperidad. Por tanto, él debe proclamar: muchas naciones te saquearán y a tus aldeas, Tiro, entonces sabrán que yo soy Jehová. Nabucodonosor asolará tu tierra firme y pondrá sitio contra ti. Nunca serás reedificada. Las tribus de las costas se consternarán por tu caída y lamentarán tu derrumbe. Serás arrastrada a la fosa, no regresarás. Complacerse en secreto, entonces, con la muerte o deterioro del prójimo, cuando probablemente nosotros seamos sorprendidos como ellos o con su caída, nosotros estamos pecando flagrantemente. Estas ideas pueden asaltarnos, pueden venir sobre nosotros y considerarlas tal vez no tan malos como realmente es. Pero aquí brota un principio egoísta y ambicioso, y el amor del mundo en cuanto a esto se refiere, que nos va alejando cada vez más del amor de Dios. Dios no se agrada con estas actitudes. Es por tanto que Tiro ha sido también sentenciada. Esta lectura la podemos considerar ubicándola cronológicamente, siguiendo la cronología que se presentó. Ubicamos este mensaje en el año 586, es decir, un poco después o casi simultáneamente con la destrucción de Jerusalén. Este no es un dato menor, especialmente pensando en el pasaje que va a relacionar Tiro con el destino final de Jerusalén. La profecía es por esta reacción a la caída de Jerusalén. El Señor anunció que para destruir a Tiro iba a usar las mismas naciones que la consideraban como líder comercial del mundo. La imagen del mar que hace subir sus olas sobre Tiro es apropiada, dado que la ciudad estaba edificada sobre una isla rocosa que estaba a corta distancia de la costa de Fenicia. La ubicación estratégica la hacía prácticamente invulnerable ante cualquier ataque por tierra. Sin embargo, el Señor dijo que iba a quitar todo de la roca, y lo único que iba a dejar sería la propia roca, solitaria y desolada, que a partir de entonces solo serviría como tendedero de redes para los pescadores. Tampoco escaparían las ciudades fenicias dependientes que se encontraban tierra adentro. Serían quebrantados. Este mensaje vino Ezequiel. Los capítulos 26 y 27 son una profecía contra Tiro, la capital de Fenicia. Parte de la ciudad estaba en la costa y parte en la isla, pero ninguna de las dos se salvaría al juicio de Dios. Tiro se regocijó cuando cayó Jerusalén, ya que siempre compitió con Judá por el comercio lucrativo que pasaba por sus tierras desde Egipto al sur y de Mesopotamia al norte. Tiro dominaba las rutas de comercio marítimas, mientras que Judá dominaba las terrestres. Ahora que Judá estaba derrotada, Tiro pensó que tenía todo el comercio para él, pero esa satisfacción no le duró mucho. Nabucodonosor la atacó. Necesitó 15 años para capturar la ciudad, debido a que su parte posterior se localizaba en el mar y podían llegar por esa vía suministros frescos todos los días. Esta predicción fue entregada por el juicio divino que vendría sobre esta nación. Las rutas comerciales alimentaban la ambición de estos hombres, por eso la alegría por la destrucción de Jerusalén. El tiempo perfecto profético en hebreo describe un evento futuro como si fueran eventos pasados y presentes. Jerusalén cayó en el 10º día del 5º mes del 19º año del reinado de Nabucodonosor, que fue el 11º año del cautiverio de Joaquín. Debido a la ausencia de la referencia al mes de esta profecía, es imposible fecharla definitivamente antes o después de la caída de Jerusalén. Ezequiel, sin embargo, dio esta noticia antes que la caída de Jerusalén llegara a él y a los demás exiliados.
Estos versículos hablan de semejanzas contra las otras naciones que se habían envanecido en sus pensamientos. Así que, aunque Tiro veía a Judá como un aliado político contra Babilonia, probablemente consideraba a Judá como un competidor en la esfera económica. La caída de Jerusalén aumentó el control de Tiro sobre el comercio en el Mediterráneo oriental. Así es precisamente como Tiro reaccionó a la devastación babilónica de Jerusalén. Esta cruel venalidad provocó las palabras de juicio de Ezequiel. El profeta imaginó la devastación de la isla que la haría apta para nada, excepto para ser un tendedero. El Señor se pondría contra Tiro y levantaría muchas naciones contra ella, como olas contra su orilla. Esta fue una descripción adecuada, ya que ambas partes de la antigua Tiro se encontraban a la orilla del mar Mediterráneo. Estas naciones destruirían las fortificaciones defensivas de Tiro e incluso rasparían el sitio tan limpio como una roca. Un juego de palabras en el nombre de la ciudad. El asedio de Tiro por Nabucodonosor fue por más de una década. Alejandro Magno fue la tercera ola de juicio que Dios enviaría para destruir los muros fortificados de Tiro en el año 332. Fue el primero en conquistar ambas partes de la ciudad en batalla. Lo hizo ampliando la calzada desde el continente hasta la isla y luego atacando la fortaleza de la isla por tierra y mar. La completa destrucción de Tiro que señala el profeta es que será total. Sus piedras serían arrojadas al mar hasta que éstas sirvieran como calzada y ya no sirvieran más de muro para nadie más. Algún día los pescadores usarían esta región para esparcir sus redes. La imagen que Ezequiel presentaba fue que los escombros de la ciudad serían empujados hacia el mar, donde se convertirían en una superficie plana. Tiro se convertiría en un botín para naciones. Anteriormente había sido malcriado a las naciones al tomar su dinero a cambio de los productos básicos que habían intercambiado. Además, las hijas de Tiro, las aldeas en el continente, también caerían en batalla. El cumplimiento de esta profecía convencería a muchos de que los tirios, de que ya Jehová era quien había ejecutado sus juicios y es el verdadero Dios. Serían saqueadas por las naciones. Como se puede ver, comienza y termina con una referencia a las naciones. Pero mientras que en la primera afirmación se dice solo que éstas subirán, ahora profundiza lo que van a hacer. La ciudad será objeto del saqueo. En esta frase llena de ironía, ellos se habían pensado en enriquecer a costa de la desgracia de Jerusalén, pero ahora sería a costa de ellos que otros saldrían beneficiados. Termina la descripción del castigo en el versículo 6, con la frase que puede causar cierta extrañeza: y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada. Sus poblados tierra adentro se está refiriendo. Volvemos a recordar que el texto comienza diciendo que esto será obra de Dios y no de los hombres. Se debe prestar atención a las primeras frases del versículo 3 y la última del versículo 6. Es Dios mismo quien demostrará su poder para que ellos puedan apreciar y comprender quién era Él. Las naciones que usan a las otras en beneficio propio o que se alegran de lograr alguna ganancia a costa del sufrimiento de otro no pueden pensar que Dios quedará impasible ante ello. Desde esta es una profecía explicativa acerca de la destrucción de Tiro. El Señor prometió enviar a Nabucodonosor como invasor desde el norte. Era un rey de reyes en el sentido de que muchos gobernantes estaban sujetos a él. Esta sería la primera oleada de la conquista. El Señor describió más completamente las posteriores. Nabucodonosor vendría contra Tiro con un gran ejército, sitiaría la ciudad, derribaría sus murallas y mataría a muchos de los tirios, después de derrotar a Jerusalén en el 586. Nabucodonosor procede hacia el norte y ataca a Tiro y sus ciudades vecinas durante 13 años a partir de ese mismo instante.
Los muchos caballos de Nabucodonosor levantaban mucho polvo y causaban una fuerte conmoción al romper las murallas, entrar en la ciudad y pisotear las calles de la ciudad continental. Mucha gente moría y los fuertes pilares de Tiro caerían. Los pilares pueden referirse a los principales habitantes de la ciudad o a los pilares prominentes del templo de Melcar allí mismo. El Señor silenciaría el canto y la música de Tiro, convertiría su sitio en una roca desnuda adecuada para el secado de redes. Además, la ciudad no volvería a reconstruirse. La descripción que vemos aquí es de desolación completa, es de una rareza la condición en la cual dejarían a esta ciudad. El castigo había sido ejecutado. Después de un sitio de 15 años, Nabucodonosor no pudo conquistar la parte de Tiro ubicada en la isla. Así ciertos aspectos descritos aquí excedían al daño real hecho a Tiro por Nabucodonosor y predijo lo que sucedería más tarde a los habitantes de la isla durante las conquistas de Alejandro Magno. Alejandro tiró el escombro de la ciudad principal al mar hasta que hizo un puente hasta la isla. Luego marchó sobre el puente y destruyó la isla. En la actualidad, la ciudad de la isla sigue siendo un montón de escombros, testimonio del juicio de Dios. Esto es lo que había pasado. Esto es el resumen del juicio divino. El pecado por el cual Tiro es condenado es su deleite egoísta. En lugar de dolor por una ciudad que una vez había sido su aliada, los tirios vieron ventaja en esto. Esperaban ser llenos, esperaban acumular sus riquezas, esperaban capturar una parte más de ingresos del comercio internacional, pero fueron derribados hasta el suelo. El juicio divino se expresa en términos de la enemistad de las naciones extranjeras que eventualmente pondría a Tiro de rodillas en la derrota. La parte de la isla de la ciudad eventualmente se convertiría solamente en rocas secas. La parte continental de la ciudad sería atacada y también exterminada. Aparte de las intrigas políticas de Tiro, es principalmente la avaricia comercial de la ciudad la que es el foco de la condenación divina. La codicia es una fuerza destructiva. A medida que se acumula riqueza, crea un poder arrogante, acompañado eventualmente por una sensación de invencibilidad. A lo largo de los siglos, varios puertos de la costa oriental del Mediterráneo han llegado al poder, creciendo a partir de riqueza comercial que surgió de sus actividades. Antes que Tiro, Ugarit floreció más al norte. Después de Tiro, otras ciudades subieron y bajaron. En nuestro propio siglo, ciudades costeras han tenido poder y poderío económico. Los imperios comerciales que construyen los seres humanos son durante un tiempo ricos y poderosos, pero sus ciudades no son ciudades duraderas, no han sido edificadas en roca sólida, no han sido edificados en Cristo. La avaricia es un apetito destructivo que tiene la semilla de su propia destrucción en él. Cuidemos que la avaricia no entre en nuestros corazones, no entre en nuestras mentes, porque esto podría ser el principio para nuestra perdición, como lo fue de esta hermosa y gran ciudad. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día que nos permite, Señor, acercarnos a ti, a tu trono de gracia, Señor, a tu palabra para ser animados, exhortados, Señor, para comprender, Señor, que todo y en todas las cosas tú marcas tu designio, Señor, y que aborreces, Señor, la burla, Señor, la avaricia, el egoísmo en el corazón de aquellos que te escuchan. Padre bendito, Señor, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a buscarnos todos los días, Señor, a buscarte, Señor, tu rostro y clamar a ti y pedir a ti, Señor, y esperar de tu mano, Señor, la respuesta. Gracias, Padre, por la bendición de este día, Señor. Gracias, Padre, por la bendición de tener un hogar de donde recostar nuestra cabeza, Señor, de tener alimento. Permítanos, así como el alimento espiritual y el alimento físico, Señor, y que todo aquello que nosotros podamos obtener de ganancias, Señor, no llene nuestros corazones de avaricia, sino de gratitud por tus bendiciones que tú nos das de tu buena mano todos los días. Danos lo suficiente, Señor, todos los días, a nosotros, a nuestra familia,
a aquellos, Señor, que te conocen, para que en un corazón agradecido por tu provisión también podamos clamar Abba Padre de una forma tierna y amorosa, Señor, y con llena de gratitud. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. Todo pedimos a ti, todo clamamos a ti, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.